Tigo Uxana Yanap Tapampi, Ukamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirina Cana Yanap Tapampiwa, Akao Kichawi Uñanst Eñani. Aprenden al excomandante de la policía Rodolfo Montero. El excomandante de la policía Rodolfo Montero quedó aprendido el martes por disposición de la Fiscalía de La Paz en el marco del caso Sencata. Salud confirma que en Bolivia circulan las variantes brasileña, andina y colombiana del COVID-19. Los resultados obtenidos por INLASA han sido totalmente validados por laboratorios de Argentina y Alemania, según el ministro Ausa. Bolivia reporta la cifra más baja de fallecidos a causa del COVID-19 en meses, con 2 en esta jornada. Pasado lunes se lamentó el deceso de 2 personas a causa de la enfermedad, siendo la cifra más baja en meses. Se contabilizan 18.514 fallecidos en el acumulado. Pacientes con cáncer bloquean gobernación de Cochabamba, piden unidad de radioterapia. Otro de los pedidos es la ampliación del servicio de quimioterapia. Identifican a la joven cuyos restos fueron encontrados en Incallojeta. La policía confirmó el pasado martes que los restos encontrados en la zona Incallojeta de La Paz corresponden a Nayeli CQ de 18 años. Paraguayas denuncian a dueño de un club nocturno por trata y tráfico de personas. El sujeto es imputado por los delitos de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual comercial. Kamis ko hama ki hirakuya karaka mai kutim perunta segi puninyani kalwana ya tiu ni kambi kut angka sina walas ki humane kambi ya tiu ni kunya kiptanyu kamare kama mai kutim pe kalwana kau ki chawin bi chikai tasnia ne kata ki hirakiwa kunya kiptanyani kuni hamti karen tiu ni kahut ya si angka hamar kana kana tak pa chau ya tiu nak. El 20 de marzo del 2013 Kaisa España angka hamargana kruna garahani yakim sakal waranka ya takrina kaukut abharaki ya takanyutana karu kuni hamte kabarta unika hut kawai kana yuka marikama wi jawasitata takawuna kampa kamarkana chika jasipkhari takikasta unya kipawuna kampi chiktata. Con mascarillas y respetando las medidas de distanciamiento social, esta semana más de 8 millones de niños y adolescentes en España regresan a clases, mientras que las autoridades tratan de impulsar la vacunación de los estudiantes. Digamos que este año que han mejorado las medidas y que toda la población en general está vacunada, pues seguimos siendo cautos y precavidos, pero ya con mucha menor incidencia y con menos casos. Dado que la investigación aún está en curso y se espera que se apruebe este otoño o invierno. Entre otras tenemos que llevar la mascarilla puesta, echarnos gel, tener mascarilla de repuesto y mantener las medidas de seguridad, mantener la distancia. Además de estas medidas, el gobierno español ha lanzado campañas en las redes sociales para motivar a los adolescentes a vacunarse, ya que aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes mayores de 12 años han recibido las 2 dosis de vacunas necesarias. En este contexto, la clave del protocolo aprobado entre el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales reside en garantizar la máxima asistencia a todos los niveles educativos.
Unikampi sa nagurinyani kay sa Europa ang kahamargan siguro nagkanahan ni rekiwas kinihama kolka pinakauni kahunya hinjasi utiwa ma crecimiento económico 13.8% ayuk sa sinu hinjap may mara sipan hawali askiu sa sinu kamata yatia por aquí. La economía de la eurozona se ha recuperado con más fuerza y más rápidamente de lo esperado por los confinamientos del pasado invierno. Durante el segundo trimestre de 2021, el PIB se disparó un 14,3% en la zona euro y un 13,8% en la Unión Europea en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Y respecto al trimestre anterior, la economía creció un 2,2% en la eurozona y un 2,1% en la Unión, según datos de la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat, que ha corregido ligeramente al alza las cifras publicadas en agosto. El consumo ha guiado la remontada. El de los hogares se incrementó en un 3,7% con el regreso de los clientes a tiendas, hostelería y locales de ocio, pero la situación varía mucho dependiendo del país. El PIB de Irlanda es el que más crece, un 6,3% respecto al primer trimestre del año, seguido por el portugués. España ocupa el octavo lugar de la lista, con un incremento del 2,8% del PIB, que es de casi un 20% respecto al mismo periodo del año pasado. Brasil ang kahamargasti markachini ka ongta suwi na kampi wa kuruna kana chikan jasip kharaki hani uyo sapkiti malkiripi na karu kamarikam tawini kapalusa akamato ongta suwi ka unyenche siraki. Brasil celebra un tenso día de la independencia, arropado por miles de seguidores en una multitudinaria marcha de la ultraderecha en Brasilia. El presidente Jair Bolsonaro volvió a amenazar al Tribunal Supremo. El alto tribunal ha abierto una investigación contra el mandatario sobre difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia. Ya no aceptaremos ninguna medida, acción o certeza que venga de fuera de las 4 líneas de la Constitución, dijo Bolsonaro. En las pancartas, peticiones de disolución del Congreso y de una intervención militar y prisión para el Supremo. No lo dejan gobernar, es el Tribunal Supremo el que quiere gobernar Brasil y nosotros no lo elegimos a Bolsonaro. Frente a las marchas pro Bolsonaro hubo protestas contra el presidente en varias ciudades como esta en Sao Paulo. En ellas los manifestantes mostraron su apoyo a las investigaciones en torno a supuestas campañas de desinformación masiva y su rechazo a la gestión de la pandemia. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Carretera Viracha cerca del estanque de agua, zona Cascabullo 747.
Ito winagambi sila nagibunian Ministro de Salud markay pereja kanincha daki haniwa vacunas koya unika kiti markasana ka antesan wala unika haskini hungje su campista pacha ka vacunas put unika munisipio to kenekat pekinches nya pa marka china ka put eta kayu kamali kama uta kenisa usu nekat to katas pasinwa kamata aka pekinche de kanincha daki. Si bien están existiendo dificultades en cuanto a la provisión de las segundas dosis de la Sputnik V, nuestras áreas, nuestras direcciones, nuestro viceministerio responsable de esta situación están haciendo las gestiones correspondientes y necesarias para garantizar estas segundas dosis en coordinación con Cancillería. Esta dificultad que tenemos en cuanto a la cantidad de segundas dosis de Sputnik V, debemos decirlo claramente. No corresponde a gestiones no realizadas por este ministerio o por el gobierno, sino corresponde a una imposibilidad del laboratorio de Gamaleya y de Rusia de poder responder a las demandas que en su momento han comprometido. Pero debemos decirle también con claridad al pueblo boliviano, tenemos aproximadamente 5 millones de vacunas, las cuales están disponibles en primeras y segundas dosis. La dificultad que tenemos en ese pequeño porcentaje de segundas de Sputnik V es una dificultad que vamos a solucionar y estamos trabajando en ello. Pero aclarar otra vez, no existe falta de vacunas en el país. Alcacine ha gobierno municipal via chamalcana ha pekinjina ka komalakiwa askini ha mankachap khe vacunación unya chune campi malkachina ka rupurt yasinu campi samtap khewa takitokina ka ski pakawune kun kenjenyo kamata ka usuhan yang kachina patak campisa akabalan haniwa anchi sutun ka uthiti askini ha mauna ka unika sarea sinu paspa presidente del consejo pekinjina kamata yatiarki. Muy buenos días, este medio de comunicación. Gracias a Dios, el porcentaje de vacunación que se está dando en todo el municipio de Viacha, en sus 5 distritos, es el 46%, ¿no? Que se ha vacunado la gente, tanto en las urbanizaciones como también en las comunidades del distrito 3. En ese sentido, creo que nos está yendo bien, pero nos falta, vamos a seguir, digamos, atendiendo, vamos a planificar. Existe, digamos, planificar para vacunar en diferentes ferias para que toda la población, digamos, pueda vacunarse, ¿no? De esta forma. En todos los centros tenemos, en todos los distritos, ¿no? Por ejemplo, en Distrito 7 tenemos, digamos, un centro de salud, en Distrito 6, La Florida, aquí en la ciudad de Viacha, en hospital de segundo nivel, también aquí en centro de salud, pero también tenemos en las comunidades, ¿no? Los postas sanitarias me reportan de que no tenemos en este momento ni uno internado, entonces es una buena señal, pese que este municipio no cuenta con muchas aglomeraciones, ¿no? En ese sentido siempre, digamos, tomar en cuenta este tema de bioseguridad a toda la población para que sigan cuidándose, ¿no? Pues la única alternativa de poder protegernos de esta pandemia. Municipal de Salud Uxanguina Caja, Amtabjalekiwa, Askinihama, capacitación y Atawina Campi Chicancheña, Kitina Catita Casta y Nakauna Kunga en Japre con Imana Hawinakana, Wakichowinakana, Kamaraki, Unyanchowinakansa, Yukamalkamo, Panegra, Yatawina Camp Chicanchea Tapjani, Askinihama y Nakauna Pocapene Capatexa Sinua, Kamata y Atiamaraki. Se ha iniciado hoy día otra nueva estrategia de lo que significa el trabajo con nuestra ciudad. Eso significa el que vamos a comenzar a hacer las capacitaciones de lo que es, en primer lugar, el virus y en segundo lugar, de lo que son las vacunas. Lo que queremos es de que nuestra ciudad esté informada todo el tiempo de lo que significa la enfermedad de la COVID y de lo que significa el prevenir. Entre estas prevenciones, la más importante es el poder aceptar la vacuna como un medio de prevención y además de salvarse su vida. Con la vacuna vamos a tener la posibilidad de hacer y de desarrollar nuestras actividades lo más normal posible dentro de nuestra ciudad. Estos eventos son importantísimos
para que ellos también asuman conciencia de lo que significa el virus, de lo que significa el contagio, de lo que significa la enfermedad. Necesitamos cuidarnos entre nosotros, necesitamos que haya conciencia de cuidado entre nosotros. Posteriormente a ello, lo que se va a hacer es enseñar a tomar las medidas de bioprecaución. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Itiwinigampi Israel Punian y Gobierno Municipal La Camarcana Hani en Esquiu Calajatawaya Cabono Pailaunek Pocaña, personas con capacidades diferentes sutini un atamarcachina caru panigasa papasiuka tokapani kunihamti kamachinagahut hayu kamalhamas asinua kamata karincha única jaunyenchas aquí. Desde este año de 2021, ¿no? De 6 meses no estamos poniéndonos al día, estamos pagando de 6 meses por persona a 250, hoy se paga por personas 1.500 bolivianos, son 81 beneficiarios. Mire que ellos ayudan porque es por ley que les corresponde a las personas con capacidades diferentes. Esto seguramente va a paliar las necesidades que cada persona tiene, conocer sus medicamentos, conocer sus alimentos. Ellos ya verán en qué van a dar el uso, pero se recomienda siempre que le den un buen uso, ¿no? El dinero que se cancela, porque es del municipio y parte del gobierno central y eso debe ser administrado de manera eficiente. Ahora vamos a cancelar cada mes, porque estos retrasos que hemos tenido con este del cambio de autoridades anteriormente ya deben haber dejado cancelado, pero lamentablemente no han cancelado de marzo a abril. Nosotros hemos asumido desde mayo, sin embargo, hoy por hoy estamos poniendo al día, al cero. A partir de esta fecha en adelante se va a cancelar cada mes infalible los 250 por persona que les corresponde. Tenemos, antes había figurado en las planillas 83. Hoy por hoy hemos cotejado con sistemas, evidentemente están o no están, entonces se ha cotejado, son 81 personas que se benefician con este monto de dinero. Gampi serán de Gibunian y Altupata Maricana, Caisa, Distrito 2, Uxanquiri, subalcalde, Marquir Beriham Tarakiwa, deforestación, Cocairunta Unegampi, Maquipaña, Cuneimana, Boquicho Unecano, Camarqui Plaza, Stoquirecanza, Cayucamatas, Kinigami, Nacaunecampi, Camarcana, Pocasina. Es un programa de fortalecimiento de áreas verdes que justamente SmartGuard y la Dirección de Áreas Verdes está implementando en este mes de la primavera, como es el mes de septiembre, y comprometidos con
áreas verdes, estamos viendo áreas amarillas, no áreas verdes. Entonces tenemos que empezar a hacer un trabajo arduo juntamente con nuestros vecinos, porque yo creo que el hacer participar a nuestros vecinos de las actividades que hace su subalcaldía, su gobierno municipal, es importante para que el vecino pueda entender el concepto y el valor de lo que significa tener a nuestras zonas lindas, limpias, y también ponerle el ejemplo al mal vecino, ¿no? Que bota basura, que viene, que se roba los techitos de las plazas. Tenemos más de 91 plazas en el distrito municipal número 2, en las 61 zonas. Estamos haciendo la inspección de cada una de ellas, estamos iniciando, ya tenemos más o menos unas 15 plazas identificadas. Nos falta porque comprenderán que nuestro distrito es bastante grande, entonces tenemos que hacer un trabajo bien estructurado. Itu winagam chica este kibunian y altupata marcat pachu campis intendencia municipal uxangi negaja kai avenida Franco Valle toquin hap tabo palekiwa letreros como que carteles que ucaniganti chascana hanas kuincho ni karikama ayu kama tapuqia sinaka machinaka como que calcau ni karikama. La anterior semana hemos salido a realizar un patrullaje y preventivo, esto con el fin de concientizar y socializar a todos los dueños de los negocios, tanto en la Ceja del Alto y en sus diferentes avenidas, a que su publicidad no podría estar obstruyendo el paso de los peatones en lo que es la acera, ni en la vía pública. Esto a razón de que causa congestionamiento tanto en vehículos, el tránsito de las mismas personas y asimismo causa inseguridad ciudadana, ¿no? Al no hacer caso, al no concientizarse, hemos procedido primeramente por la calle Franco Valle, calle 1 y 2, a hacer el decomiso, como se puede ver aquí en las imágenes. Hemos decomisado alrededor de unos 40 anuncios, personas de mal vivir estarían también ocultas tras estos anuncios, los cuales se aprovechan para poder cometer algún tipo de ilícito. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Frente a la calle Lino Monasterio, 7673-5936, con diseños y creaciones Mélida Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
May kutimpi hila kuya kana kau ke jawin pijik suetan ya teu una kuya kip tasino campesa duk ejercen hayus pagat aquí puriñani kaisa diseños y creaciones neli de ideas uksan que gina caro panika huale sumas samin y senak lut aphalak kata si pau kaisa son el cementerio general toquen al decir la próxima tacasto y enchu una kataku kichu una kataku malaki kula imana puncha una kataku panika chalina que tasino lut aphe macha kata macha kuya enchu una karejamo kamata asku kichu una kala kanjiasina hila kuya kana takpa chuki teu una kampa kau kichu karo tuk de wanya. Aprenden al excomandante de la policía Rodolfo Montero. El excomandante de la policía Rodolfo Montero quedó aprendido el martes por disposición de la Fiscalía de La Paz en el marco del caso Sencata. Salud confirma que en Bolivia circulan las variantes brasileña, andina y colombiana del COVID-19. Los resultados obtenidos por INLASA han sido totalmente validados por laboratorios de Argentina y Alemania, según el ministro Ausa. Bolivia reporta la cifra más baja de fallecidos a causa del COVID-19 en meses, con 2 en esta jornada. Pasado lunes se lamentó el deceso de 2 personas a causa de la enfermedad, siendo la cifra más baja en meses. Se contabilizan 18.514 fallecidos en el acumulado. Pacientes con cáncer bloquean gobernación de Cochabamba, piden unidad de radioterapia. Otro de los pedidos es la ampliación del servicio de quimioterapia. Identifican a la joven cuyos restos fueron encontrados en Incallojeta. La policía confirmó el pasado martes que los restos encontrados en la zona Incallojeta de La Paz corresponden a Nayeli CQ de 18 años. Paraguayas denuncian a dueño de un club nocturno por trata y tráfico de personas. El sujeto es imputado por los delitos de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual comercial. Internet tigo uksana y anaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana y anaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.